Abrimos las Biblias en Lucas 11, versículo 1 y 2, continuando con este tema que iniciamos la semana pasada. Y creo, hermanos, que nos va a llevar varios temas, ¿sí? Varias sesiones. Lucas 11, versículo 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermano, el Señor Jesús tenía una profunda vida de oración. Es interesante que Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, en su condición humana de hombre, Él reconocía la necesidad de estar en comunión con Dios, de acercarse a Dios a través de la oración. No sé en cuántas sesiones nos lleve. Vamos a ver, hermano, las oraciones del Señor Jesús. La semana pasada, hermanos, vimos que en toda la Biblia se habla, hermanos, de la importancia de la oración en la vida del creyente. Y más que una actividad ocasional, que digamos, voy a orar, le dedico unos minutitos y ya me olvido de la oración, hermano. Más que una actividad, la oración tiene que ser una forma de vida. Un pastor mencionó, eh, el orar para un cristiano es como el respirar para una persona. Nosotros estamos respirando constantemente las 24 horas del día. Entonces, hermano, la Biblia nos exhorta, vimos varios textos la semana pasada, orar sin cesar, orar continuamente. Y lanzamos el desafío, hermanos, como el Señor Jesús le dijo a Pedro: ni una hora pudiste orar. Yo siempre exhorto, hermano, hermana, aparte un tiempo específico para orar. ¿Qué es orar? Simplemente es platicar con Dios. Usted habla con Dios. Usted le expone sus necesidades, sus inquietudes, intercede por otros, agradece, hermano, le comunica a usted, platique con él tal vez cosas que no puede platicar con nadie más. Básicamente esa es la oración. Entonces, hermano, vimos la semana pasada varios textos de la importancia de la oración. Y hermano, no quiero que sea un estudio extensivo de oraciones de la Biblia. Hay unas oraciones en la Biblia que quisiera compartir hoy con ustedes para que tomemos ejemplo y hermano, y aceptemos el desafío de tener una vida de oración. Por eso les digo, aparte una hora a la semana de oración. Eso no va a quitar que usted diga, bueno, ya oré una hora, como dijo el pastor, ya toda la semana me dedico a lo demás. No. Cuando digo una hora específico, es que usted, hermano, la atienda como si fuera una cita. Va usted a hablar con Dios, se deslinda de todas sus actividades, termina todo su quehacer, termina todos sus compromisos, para que esa hora usted esté con Dios sin interrupción, sin ningún pendiente, ¿sí? Sin ningún contratiempo, que usted esté concentrado específicamente en estar platicando con Dios. Previamente ya tal vez tenga ya sus necesidades, sus peticiones, sus inquietudes. Y hermano, y donde usted aparte un tiempo donde usted sabe que nunca lo van a interrumpir. El Señor Jesús dijo, tú cuando ores, ¿qué dice? Enciérrate en tu aposento, ¿sí? O sea, está diciendo que tú vas a buscar una manera de que no sufras ninguna interrupción. Pastor, ¿qué voy a orar? No sé orar. Pues hermano, eso no debe ser impedimento para que tú platiques con Dios. Dedica esa hora a Dios y vas a ver que, hermano, al recordar todo lo que necesitas, hermano, hasta tiempo te va a faltar. Y hermano, día a día hay que estar orando, día a día hay que estar orando. Y por eso, hermano, la Biblia nos exhorta a acercarnos a Dios con toda oración. Y vamos a ver, hermano, diversos tipos de oraciones. Quiero ver un texto antes de iniciar con estos ejemplos de oraciones. En el primer libro de Crónicas,
Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 20. En primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 20, nos dice ahí, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Por qué, hermanos? Porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable. ¿Por qué? Porque esperaron en Él. Eso, hermano, es un elemento que debe de existir en la oración. Es la confianza. ¿Qué es la confianza? Que tenemos la seguridad que Dios nos escucha y que Dios nos va a conceder lo que le pidamos conforme a su voluntad. Este pasaje, hermano, estamos hablando, hermanos, de las tribus de Israel, hermano, que iban a conquistar la tierra prometida. Dios les había prometido la victoria y ellos tenían esa confianza y esa esperanza. ¿Qué es confianza? Orar, hermano, es cuando usted llega a su casa y toca la puerta. ¿Toca la puerta con qué? Con confianza, de que le van a abrir, que le van a atender. Y es lo que Jesús dijo claramente. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. Amén, hermanos. No vamos a llegar ante Dios y decir, bueno, pues quién sabe, Diosito, pues si quieres o si puedes. No, hermano. ¿Sí me está escuchando? Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Y vamos a ver, hermano, varios ejemplos de oraciones en la Biblia. Y vamos a ir, hermano, en un orden progresivo. ¿Qué significa? Que vamos a empezar del primer libro para que no batalle encontrando los textos. Aunque la Biblia dice que ya deberíamos ser, ¿qué, hermanos? Maestros. Muy bien, vámonos desde el principio, en el libro de Génesis, capítulo 20, versículo 7. Génesis, capítulo 20, versículo 7. Ya estamos allí. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe de cierto morirás tú y todos los suyos. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Abraham llegó, hermano, a Gerar y le dijo a su esposa, yo veo que tú eres hermosa. No digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Entonces el rey de Abimelech, pues pensando que no era, que esa mujer estaba libre, solterita, ni comprometida, ni casada, ni nada, ok, ya me salió una canción, ¿verdad? La toma, aunque todavía no se había llegado con ella. Entonces, hermano, eh, el Señor reprende a Abimelech en sueños. Le dice que esa mujer está casada, le pertenece a Abraham. Entonces Dios le dice a Abimelech, entrega a esa mujer a su marido y él va a orar por ti. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Versículo 7. Y vivirás, o sea, para que no muriera por el pecado que estaba cometiendo. Dice allí el versículo 17. Entonces, lo estamos viendo, hermanos, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos y tuvieron, ¿qué? Hijos. No sabemos cuánto tiempo haya pasado. No sabemos, hermano, por qué Abimelech no había tomado a Sara por mujer, aunque tal vez se había comprometido con ella. Pero, hermano, podemos entender que hubo una enfermedad o algo, hermano, que impidió que las mujeres tuvieran hijos. Entonces, Abraham oró por estas personas y vino, hermano, la sanación. ¿Qué estamos hablando aquí, hermano? Un tipo de oración que es intercesión. ¿Qué es intercesión? Orar por los demás, ¿sí? Ah, eh, vemos una persona que está en aflicción, que está en problemas o que está en pecado, a veces nuestra naturaleza es criticarlo, es condenarle, es juzgarlo, es dejarle de hablar. Veamos aquí, hermano, cómo Abraham se hubiera sentido que viene un fulano, ¿verdad? Viene Abimelech. Abraham, ¿cómo estás? Bien. Y aquí la muchacha, ¿cómo se llama? Bueno, ya no estaban tan jóvenes, ¿verdad? No, pues es Sara. Sara, se llama Sara. Oh, ¿y usted Sara que está casada, comprometida, algo así? No, ¿y qué es el Señor de usted? ¿Qué dice Sara? Es mi hermano. ¿Sí?
pues dice Abimelech, perdón la palabra, pues presta, va, véngase, va, y tal vez la comprometió con él y vino la enfermedad. Hermano, vea el corazón de Abraham. A pesar de esa afrenta que hizo, oró para que fueran sanados. Eso, hermano, es la intercesión. Es la oración, hermano. La oración es una actividad sobrenatural, divina, contraria a nuestra naturaleza humana y pecaminosa, donde, hermanos, debemos de perdonar, debemos de dejar a un lado todos los rencores. Porque, hermano, aquella persona que nos agravió, que nos hizo daño, que nos afrentó, que nos lastimó, que nos dañó, hermano, también necesita de la misericordia de Dios. Así como nosotros le hemos recibido, también esa persona la necesita. Y aprendamos el ejemplo del Señor que dice, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos o injustos. Ese es un ejemplo. Vemos otro ejemplo, hermanos, allí en Génesis, les dije que vamos en orden progresivo. Génesis capítulo 25, versículo 21. Génesis 25, versículo 21. ¿Verdad? Desde el 20, para que entendamos. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era ¿qué? Estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer, ¿verdad? Y esto entra dentro del plan de Dios, donde Dios había prometido, hermanos, descendencia a Abraham. Recordamos, hermano, que Abraham ya era grande de edad, 75, hermanos, cuando Dios le hace una promesa, que iba a tener descendencia. Y Abraham estaba preocupado de que, pues que no tenía descendencia, ¿verdad? Y Dios le dijo que iba a tener descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y hermano, esta oración fue en respuesta al cumplimiento de la profecía de Dios, hermano, pero también implica que nosotros también tenemos que orar, no ser perezosos en este aspecto, porque podríamos decir, bueno, pues Dios me bendice de todas maneras, ¿verdad? ¿Para qué le pido? No, hermano, no es así. Dios sabe lo que necesito, hermano, pero Dios quiere que tengamos esa comunión. Es comunión, es un compañerismo, es un acercamiento a Dios. Continuamos, hermano, eh, eh, en el libro de Números. Ahí está Génesis, seguimos en el libro de Números, recuerda, estamos en un orden progresivo. En el libro capítulo 14 de Números, versículos 13 al 19. Números capítulo 14, versículos 13 al 19. Pero Moisés respondió a Jehová, ¿lo oirán luego los egipcios? Porque del medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Hacemos una pausa. ¿Aquí con quién está hablando Moisés? Con Dios, con Jehová, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque los israelitas se rebelaron contra Dios. Fue el pasaje donde Moisés envía 2 espías para reconocer la tierra, cómo era, si efectivamente era tierra que fluye leche y miel, cómo eran sus terrenos, por dónde iban a pasar, cómo era la gente de esa tierra. Fueron estos 2 espías y vinieron a dar el reporte, el informe a Moisés y dijeron, sí, efectivamente la tierra es buena, fluye leche y miel. Trajeron, hermanos, si recuerda, un racimo de uvas, tan grande, hermano, que lo tuvieron que llevar cargados 2 en un palo. Pero ¿qué dijeron? Pero ahí también están los hijos de Aná, ¿verdad? Son unos gigantes, ante ellos somos como langostas, ¿verdad? Esa tierra traga a sus habitantes, vaya. Con el informe que estaban dando, estaban desanimando a la nación de Israel, hermano, ya estaban pensando en buscar un capitán para regresarse a Egipto. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte un lado porque voy a destruir a estos y de ti voy a hacer una nación grande. Y ya Moisés ora a Dios, es lo que estamos leyendo. Versículo 14, Números 14, verso 14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, las cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego.
y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, vea lo que le dice Moisés a Dios, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ve, hermanos, el 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Ve, hermano, la oración de Moisés. Está orando, hermano, que a pesar del pecado del pueblo de Israel que se estaban rebelando y querían regresarse a Egipto, hermano, Moisés, cuando ve que Dios ha determinado destruirlos ahí en el desierto y de Moisés formar otro pueblo, Moisés ora a Dios. Pero hermano, ¿por qué estaba orando Moisés? ¿Por el pueblo o estaba orando por el nombre de Dios? Estaba orando, hermanos, por el nombre de Dios. Y aquí entra, hermano, lo que dice la oración modelo. Santificado sea tu nombre. ¿Qué está diciendo Moisés? Él está diciendo, las demás naciones se van a enterar que no pudiste introducir a este pueblo a la tierra prometida. ¿Sí me estás viendo? O sea, lo que le estaba preocupando a Moisés era, por decirlo así, la reputación de Dios. No tanto por la gente. ¿Sí me está escuchando? Sino lo que está diciendo, ¿verdad? Lo dirán los habitantes de esta tierra, lo dirán que hiciste morir este pueblo, ¿verdad? Y que no pudo Jehová meter este pueblo a la tierra que les había jurado. Es lo que le preocupaba a Moisés. Y es, hermano, por lo cual oramos. Jesús lo dijo claramente, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones, hermanos, deben de resultar en que el nombre de Dios sea que santificado, sea reverenciado, sea temido. Hermano, que la gente crea que lo que la Biblia le dice sí corresponde a Dios. Que sus promesas son seguras y son ciertas, porque Dios había sacado a Israel de Egipto para llevarlo a dónde? A la tierra prometida. Y dijo Moisés, si los haces morir aquí, ¿qué van a decir? Que no pudiste, ¿qué? Meterlos. Entonces, ya Dios le había manifestado su nombre a Moisés diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande, ¿qué? En misericordia, que perdona la iniquidad. Aunque no los tiene por inocentes, pero hermano, Dios perdona la iniquidad. Moisés le está recordando pues a Dios. Sí, tú eres un Dios misericordioso. Que dice que se muestre, dice ahí el 17, te ruego que sea magnificado el poder del Señor como tú le hablaste. Entonces, tanto hermanos, tanto por su pueblo, aunque no digo que Moisés no se interesara por su gente, él estaba más interesado por quién, por la gloria de Dios. Digamos, ¿qué gloria le trae a Dios que yo le diga, Señor, compré este billetito de lotería, haz que le pegue al gordo? Pregunta, ¿qué gloria le traerá a Dios eso? Dígame, ¿qué gloria le traerá a Dios? Pues nada, ¿sí me está escuchando? Pero al contrario, hermano, intercediendo por los demás, que se manifieste el poder de Dios, que tu nombre sea temido, sea reverenciado. ¿Ya está viendo, hermano, cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración, hermano, es que el nombre de Dios sea santificado, sea venerado. Claro, cuando Él muestra misericordia por los cuales que estamos orando, hermanos, pues se ve la grandeza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice allí otro texto, ¿verdad? Pasamos al primer libro de Samuel. Espero, hermano, que esto lo anime a usted a orar y que, hermano, su oración sea más conforme a la voluntad de Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 al 12. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
E hice voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba, ¿qué dice? Largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Entonces, hermano, ¿cuál es el contexto aquí? En ese tiempo los israelitas pues se acostumbraba, hermano, que tuvieran pues dos mujeres. Ana era esposa de un varón, hermano, que se llamaba Elcana. Elcana tenía dos mujeres. Vaya, no dice pastor, entonces se puede, no, no. Eso era en el antiguo Israel. Y Dios lo permitía, hermanos, si un hombre podía tener a las dos mujeres y mantenerlas y todo eso está bien. Pero hermano, no diga que ahorita, mira, ahí está, pastor. No. Bueno, y una era Penina y otra era Ana. Penina podía tener hijos, pero Ana no. Y la Biblia dice, hermanos, que Penina, hermanos, nos dice ahí la Biblia, irritaba a Ana. Hay que recordar que en el antiguo Israel, hermano, que una mujer no pudiera tener hijos, hermano, era una afrenta. Sí, porque en ese tiempo, pues hermano, a las mujeres les daban el valor solamente de tener hijos y de atender el hogar. Era el valor que los varones le daban. Entonces esta mujer, Penina, la irritaba y esta mujer estaba triste, abrumada por eso. Va ante Dios un día que fueron al templo y ella comienza a orar, a orar. Y dice la Biblia que oraba, ¿qué? Largamente. ¿Qué estaba pidiendo? Un hijo. Simplemente que Dios le concediera la bendición de tener, ¿qué? Un hijo. Ya no para criarlo, ¿verdad? Ya no, hermano, para que el hijo viera por ella cuando estuviera grande, porque, bueno, es otro tema, ¿verdad? Pero, hermano, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Dios nos da los hijos para que los eduquemos para la gloria de Dios, ¿verdad? No, no que se adueñe usted de ellos por toda su vida. ¿Me está escuchando? Ella dice, si me das un hijo varón, ¿qué hago? Yo lo voy a dedicar a Jehová. Y efectivamente, cuando llegó a nacer Samuel, cuando ella lo destetó, no sé, se destetaban los bebés a los 2, 3 años, lo fue y lo entregó al templo. Pero qué interesante de la oración, vemos un aspecto de la oración. Versículo 18. El sacerdote Elí la vio cuando estaba orando y que le dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice, hermanos? Y no estuvo más triste. Eso, hermano, es un aspecto de la oración. La Biblia nos exhorta en Filipenses 4, por nada estéis que afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el siguiente texto dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es lo que tiene de particular la oración. Aunque no tengamos todavía lo que le estamos pidiendo a Dios, algo que nos trae la oración, hermano, ¿sabe qué es? Consuelo, que se va a hacer conforme al plan de Dios. Y lo que Dios tiene para nosotros, ¿qué es? Es lo mejor. ¿Sí me está escuchando? Lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Y nos va a dar buenas cosas. A veces no nos concede lo que pidamos, porque Jesús claramente dijo, ¿quién si su hijo le pide un huevo, le dará una serpiente, le dará un escorpión? O aquel que le pide un pescado, le dará una serpiente. O aquel que su hijo le pide un pan, le dará una piedra. Y añade, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. ¿Sí? Algo que nos trae la oración, hermano, es el consuelo. ¿Está alguien afligido? ¿Qué dice la Biblia? Ore. ¿Está alguien triste? Ore. ¿Estás entristecido por las cosas que te faltan? ¿Por tus necesidades? Ora a Dios. Y Dios te va a mostrar lo que tienes. Sí, así tenemos un canto, ¿verdad? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya?
mira lo que el Señor tiene para ti. Entonces, hermano, eso es lo maravilloso de la oración que también nos trae, ¿qué? Consuelo. Veamos ahí en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice ahí, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Aquí, hermano, estamos viendo una oración de David de confesión. ¿Cuál es el contexto? Dios, hermano, le prometió a David que de su descendencia no iba a faltar un varón que se sentara sobre el trono de Israel. Y que de su descendencia iba a venir el Mesías prometido. ¿Me está escuchando? Para un israelita era muy importante tener descendencia. Para un rey era muy importante que de su familia, de su linaje, se mantuviera alguien en el trono de Israel. Usted sabe, cuando muere un rey, ¿quién le sucede? ¿Quién sigue? Un hijo. Y así, hermano, eso se llama una dinastía. ¿Verdad? Es el primero de la dinastía y luego el segundo, el tercero, hermano. Y vemos, hermano, que el rey David, aunque hubo reyes justos y reyes que hicieron lo malo, siempre, hermano, hubo un rey descendiente de David. David lo sucedió su hijo Salomón, después su nieto Roboam, y así, hermano, hasta llegar a José, el padre adoptivo del Señor Jesús, y nació el Señor Jesús. Por eso legalmente Jesús le pertenece el trono de Israel. Pero el punto aquí, hermano, que el rey David va ante Dios y ¿qué dice? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Para que tú me hayas traído hasta aquí, hermano, hay que recordar, hermano, que Dios escogió a David cuando era un jovencito, todavía para que fuera rey, porque había desechado a Saúl. Saúl porque no obedecía a Dios. Y cuando Dios encomienda a Samuel, al profeta Samuel que vimos hace rato, para que fuera a ungir a uno de los hijos de Isaí, llegó Samuel, usted conoce la historia, a la casa de Isaí. ¿A qué has venido? Se espantaban porque llegaba el predicador. ¿A qué vienes? Vengo a ungir a uno de tus hijos. Bueno, y manda a traer desde el mayor. Samuel lo ve, dice, lo ve grande y fuerte. Sin duda este es el. ¿Y qué dice Dios? No, pero si es el mayor, está bien grandote. No, bueno, a ver el que sigue. Y así pasaron los 7 hijos. Samuel bien desanimado. Bueno, pues Dios me ha encomendado que unja a uno de tus hijos. ¿No tienes otro? Ya habían pasado 7. ¿Qué dicen? Sí, está el más chavo, pero allá está. ¿Dónde estaba? Allá está con las borregas. O sea, tan menospreciado era por sus hermanos que cuando vino el profeta ni siquiera lo mandaron traer. ¿Sí está viendo el contexto? Se enteran que el profeta viene a ungir uno por rey, pues ahí van todos. Y al más chamaco, no, ese que siga cuidando los borregos. Y dice la Biblia, Dios le recuerda a David, yo te saqué detrás de las majadas. ¿Sabe qué es una majada? ¿Qué es la majada? Ese es el montón de estiércol. De ahí te saqué, dice Dios. Y la Biblia dice que Dios levanta al pobre y al menesteroso del muladar para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Y hermano, y aun cuando David era rey, aún así, hermano, era una persona humilde, al contrario de David. Y hay que reconocer, hermano, ¿qué somos ante Dios? ¿Qué merecemos de todo lo que nos ha dado y de todo lo que nos has hecho, de todo lo bueno? Nada. Entonces, hermano, aquí vemos David en esa humildad, en esa actitud humilde. ¿Quién soy yo? Dice, ¿te ha parecido poco? Dice que me hayas puesto como rey. Ahora has prometido que todavía de que yo muera, de mi descendencia van a ser el Mesías.
Por eso cuando Jesús andaba entre el pueblo sanando enfermos, le grita, por ejemplo, el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David. Y cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, Hosana, Hosana al hijo de David. Amén, hermano. David murió con esa seguridad, murió físicamente de que todavía su trono iba a permanecer estable y que de su descendencia iban a ser el Mesías. Pero eso, hermano, eso mantuvo a David como siempre humilde. ¿Quiere ser usted más humilde? La oración. Póngase a pensar qué Dios ha hecho con usted, cómo Dios lo ha traído hasta aquí. Amén, hermanos. Tal vez usted diga, bueno, yo no soy rey, no tengo, pero hermano, simplemente cuántas bendiciones Dios nos ha dado y eso, hermano, nos debe de mantener humildes. Eso, hermano, es algo maravilloso que trae la oración. Vemos, hermano, avancemos, primer libro de los Reyes, capítulo 8. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 25. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Vemos aquí, hermano, la oración de Salomón. David ya había muerto. Le sucede su hijo Salomón. Salomón decide construir el templo. Y cuando dedican el templo, hermano, aquí vemos otra vez también Salomón al principio de su reinado. Humildemente delante de Dios va y le da gracias. Tú le cumpliste a mi padre, que yo iba a ser rey. O sea, ¿sí lo está viendo, hermano? Salomón era rey no por sus propios méritos, sino porque Dios hizo una promesa al padre. Y entonces, hermanos, ¿qué está diciendo? Cumple. O sea, aquí, hermano, entra que nuestras oraciones tienen que ser conforme al plan de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, tenemos que conocer la escritura. Porque la Biblia dice, si Dios nos oye, si hacemos algo conforme, si algo pedimos conforme a qué? A su voluntad. Si pedimos, dice primera de Juan, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos la certeza que Él nos va a dar las cosas, las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hermano, no es de que, ya se me antojó esto, aquello, lo otro. Por eso la Biblia dice claramente, pedid, pides y no recibes. ¿Por qué? Porque pides mal para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Pongo siempre el ejemplo de la lotería, ¿verdad? De la lotería, ¿verdad? A pastor, usted pide por la lotería. En un momento pedí, pero no. Usted pide para la lotería, ¿para qué? ¿Para qué? Luego la gente se atreve a decir, Dios mío, si me das la lotería, pues te doy el 10. Si me saco el premio gordo, ¿verdad? De no sé cuántos millones, vamos a poner 20 millones, pues le doy el diezmo a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuánto es el diezmo de 20 millones? 2 millones. Hermano, ya les he contado una experiencia. Allá en el sur de Veracruz estuvimos un tiempo y llegó un hermano que lo habían despedido injustificadamente de la Comisión Federal de Electricidad, él con otras personas. Y comenzó a llegar a la iglesia y me dice, pastor, mire, pues tengo una necesidad, a nosotros nos despidieron injustificadamente. Y entablamos un juicio, somos como 7, 8. Pues ore por eso, mire,
Pues si ganamos la demanda, pues me anda tocando como 1,5 millones. Y pastor, pues si ganamos la demanda y me conceden esa indemnización, pues doy el diezmo a la iglesia. No lo hacen. No, pues son 150,000 pesos. Bueno, eso no me motivó. Sí, hermano, vamos a orar por esa situación. Llegaba el hermano de vez en cuando, su esposa. Ellos nos regalaron la mascotita que tenemos, hermano, las chiquititas. Nuestra perrita, ellos nos la regalaron. Y ya, un tiempo se desaparecieron. 2, 3 semanas. Le digo a mi esposa, vamos a visitarlos, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó con ellos? Y vamos, hermano, y luego a la entrada de la puerta, hermano, veo 2 carros. Cuando no tenían carro. Veo 2 carros estacionados. Buenos días, buenos días. Ah, pastor, pásale. ¿Qué pasó? Pásale. Ya ve, hermano, entrando, yo siempre he dicho, el amor y el dinero no se pueden esconder. Y ya vemos, ya, pues veo ahí todo, hermano. O sea, renovado el mobiliario. O sea, no crea que voy a criticar, hermano, pero se hizo muy notorio. Dije, aquí algo pasó, aquí algo sucedió. Bueno, hermano, lo invitamos a ver que vaya el domingo a la iglesia. Sí, hermano, pues. Y sí fueron a la iglesia, pero fueron a despedirse. Pastor, mire, pues nos vamos. Pues compramos un terrenito allá en Campeche y me voy a dedicar al cultivo de la miel. Así que, hermano, pues muchas gracias y Dios les bendiga. Y se fue. Y a decir, ¿y el diezmo qué? Ya les iba a decir, ¿y qué pasó del diezmo que prometió? A ver, hermanos, se da cuenta, ahora no sé qué haya pasado de ellos, ¿verdad? Nadie recibe nada si no es de parte de Dios, pero hermano, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Que aquí, hermano, que la oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. A veces dice, pastor, si me das esto, te concedo esto, aquello. Y a veces Dios sabe que no va a ser así, que no va a ser así. Ahora, estoy hablando de este, fue un caso excepcional, no sabemos qué pasó después. Ya no supe qué pasó después de este hermano, ¿verdad? Pero es una prueba, hermano, de que a veces prometemos a Dios, o decimos, si Dios me concede, o Dios me concede este otro, yo hago esto, aquello, lo otro. Y hermano, a veces no sucede así. A veces no sucede así. El ejemplo de Salomón, que él está dando gracias a Dios y le está pidiendo a Dios que continúe conforme a su promesa. ¿Entendimos esto, hermanos? Amén, hermanos. Mucho silencio, va a decir pastor. Bueno, y ya no pido. Bueno, hay gente que ora, ¿verdad? Por cosas materiales. Veamos ahí, hermano, por favor, el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 21. En primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué dice, hermanos? Y él revivió. ¿Qué pasó aquí? Es, hermano, el hijo de la viuda, que el corito dice que estaba una viejecita recogiendo su leñita. Conocemos esa historia. Elías va, cuando había una hambruna en Israel, va con una viuda. Esta viuda salió a recoger leña. Elías le pide que le dé de comer y dice, no tengo nada, solo tengo un puño de aceite, un chorrito, un puño de harina, un chorrito de aceite y salí a buscar leña para comerlo mi hijo y yo y dejarnos ¿qué? Morir. ¿Qué está diciendo esta mujer? Es la única comida que tenemos, no tenemos más esperanza de comida, nos vamos a morir de hambre, porque había una hambruna en Israel, recordamos eso. Dios a través de Elías le da la promesa que no iba a escasear, eh, la harina no iba a escasear ni el aceite iba a disminuir. Y hermano, hacen de comer y hermano comió él y ella y su hijo y comieron por muchos días. Pero después, hermano, el hijo de esta mujer murió y esta mujer le dice a Elías, mira, ¿qué tengo contigo? Entonces Elías pues ora a Dios y Dios le da la vida a este joven. ¿Qué aprende? Va a decir, pastor, pero eso es imposible en nuestros días. Lo que queremos enseñar aquí, hermano, que para Dios no hay nada imposible, ¿sí?
Esto, hermano, era dentro del plan de Dios, ¿sí? Ahora, no por ello, ahora, orar por una salud, por un malestar físico. ¿Sí me está escuchando? No le digo que ore por un muerto, ¿verdad? Esto fue algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Elías es el mismo Elías que hizo caer fuego del cielo. ¿Sí me está escuchando? Fue el mismo Elías que oró y dejó de llover 3 años. Y volvió a orar Elías y volvió a llover 3 años. ¿Sí? Elías tenía una relación muy especial con Dios. Y Elías fue un instrumento en las manos de Dios para traer juicio a Israel. Porque Israel, hermano, había caído en la apostasía. Todo Israel había, hermano, adoptado el culto a Baal, a Baal. Hermano, habían caído en idolatría, promovidos desde el mismo rey. Entonces, hermano, el trabajo que Elías tenía era muy grande. Y por eso, hermano, Dios le concedía a Elías unas oraciones poderosas para que el pueblo de Israel volviera a él, a Dios. De hecho, Elías significa Jehová es Dios. Ese es el nombre que significa en hebreo. Jehová es Dios. Entonces, hermano, pero eso no significa que usted no ore a Dios y pida cosas grandes. Con la confianza, aquí vemos, hermano, que Dios le contestó a Elías. Y la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué nos quiere decir? Que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, con debilidades. Hermano, Elías estaba deprimido, se quería morir. Amén, hermanos. Estaba desanimado, dice, han matado a tus profetas, solamente yo quedo. Yo soy el único. ¿Qué le dice Dios a Elías? No, todavía hay otros 7,000. No crees que tú eres el único que estás sufriendo. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que aprendemos de Elías, que al igual tenía las mismas debilidades, pero eso no impide que oremos a Dios, hermano, pedir cosas grandes. Y hermano, Dios las concede. Yo quiero que se anime a orar a Dios. Los textos, los pasajes que vemos en la Biblia, hermano, están registrados para que nos animemos a Dios y desarrollemos una vida de oración. Ahora, no significa que fue la única oración de Elías, porque la Biblia dice que Elías oró fervientemente. ¿Qué entiende por orar fervientemente? De una manera intensa y de una manera que constante, ¿verdad? A veces queremos que con una oracioncita, perdóneme que diga así, que Dios nos conceda, a veces como con un curita. ¿Sí me está escuchando? Tiene usted una cortada, una herida, ¿verdad? La quiere sanar con un curita, pues no, ¿sí? Hermano, así es con Dios. Hay que estar orando constantemente. Dice allí en segundo libro de Reyes, capítulo 4, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 23. 33, perdón, es 33. ¿Ya estamos ahí? Entrando él entonces, bueno, el 32, y viendo Eliseo a la casa, venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. ¿Sí? Después subió y se tendió sobre el niño. Bueno, vamos a el 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¿Sí? Entonces llamó él a Gies y le dijo, llama a esta sunamita. Y él la llamó y entrando él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Vemos otro ejemplo. A Elías, el profeta, le sucedió el profeta Eliseo. Igual se le presenta la misma situación. Una mujer que había dispuesto una habitación para él y siempre que Eliseo pasaba, los hospedaba, les daba de comer. Un día se muere su hijo, va la mujer, pues no a pedirle a Eliseo, sino a llorar. Mira, mi hijo murió. Eliseo ora por esta mujer y Dios, hermano, le concede la vida. ¿Sí me está escuchando? Vemos otro ejemplo de una oración poderosa. Ahora, hermano, ah, anímese a orar a Dios. No tengo más palabras. La misma Biblia es clara en esto.
No hay imposibles para Dios. Vea otro, el último ejemplo de esta sesión. Jonás, capítulo 2. Y es interesante lo de Jonás, hermano, hasta cuántas sesiones he hecho de Jonás. Y veamos su oración. Jonás, capítulo 2. Me diga si ya lo encuentra. Versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ¿desde dónde, hermano? Desde el vientre del pez. ¿Conocemos la historia de Jonás? Lo he predicado, hermano, varias sesiones de Jonás. Es muy interesante su oración. Jonás, Dios le encomienda ir a predicar a Nínive. Jonás va a dirección contraria, toma un barco, paga su boleto a Tarsis. Hermano, si usted conoce la geografía, en un mapa va a encontrar que Nínive en el imperio asirio está de Israel hacia el este, hacia el oriente. Pero él agarró un barco hacia Tarsis, hacia el occidente. ¿Sí? Usted sabe, allí en el barco se desata una tormenta, ¿verdad? Qué interesante de Jonás, ¿verdad? Se desata la tormenta, todos espantados. Jonás, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Levántate, dormilón, dice el corito. Hermano, imagínense, o sea, Jonás, o sea, él sabía a ver de qué se trataba. ¿Quién sabe qué pensaba? ¿Estaba qué? Durmiendo, ¿verdad? No sé si usted está arriba de un barco, hermanos. Qué feo se siente estar en el barco. Ahora, imagínense en una tormenta. A mí me dan miedo las chalupas de Xochimilco, hermanos. Allá en Coaxacualcos, hermano, había un cruce entre Villa Allende y Coaxacualcos, hermano, atravesar el río Coaxa. Serán que unos 200, 300 metros a través de La Panga. La Panga, hermanos, si las ha conocido, hace unas plataformas, hermano, unos barcos planos, donde se suben coches, camiones de volteo, carros. Yo me tocó ir en carro ahí, hermano, pero aún así no se me quitaba el miedo, se hacía el agua, hermano, yo arriba del carro, no, yo nomás, digo, madre, pues hay que estar abusados, si se hunde esto, a ver cómo salimos. Hermano, ahora imagínese un barco en tormenta, todos se dan cuenta, a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Tú quién eres? Yo dice, pues soy hebreo, temo a Jehová y por mi causa viene esa tormenta. Pero échenme al mar y se va a calmar la tormenta. O sea, ve, hermanos, cómo Jonás estaba de mal que quería morirse en lugar de hacer la voluntad de Dios. Tan fácil. Ya, bueno, esta es una predicación, ya una vez lo enseñamos. Lo arrojan al mar, la tormenta se aplaca y, hermano, dice allí en el capítulo 1, versículo 17. Vea, hermano. 1:17, pero Jonás tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuántos días, hermano? 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Cuánto tiempo esperó Jonás para orar a Dios dentro de la panza del animal? 3 días. ¿Por qué se esperó tanto? A lo mejor él esperaba morirse. Lo arrojan al mar. Ve que viene el pescadote, no sé si sea ballena, quién sabe qué tipo de pez, que se lo traga. No lo masticó, gracias a Dios no lo masticó. Se lo pasó entero, por eso dicen que fue a lo mejor una ballena. Y hermano, está Jonás dentro de la panza del animal, entre los jugos gástricos, entre las hierbas, entre a lo mejor más peces muertos allí, sin aire, sin oxígeno, quién sabe cómo. Hermano, ahí, hermano, imagínese ahí dentro de la panza de un animal. Jonás dijo, bueno, pues me voy a morir. Como vio que no llega la muerte, dice un pastor, pues bueno, voy a orar. Cuando vio que no se moría, tal vez entendió la voluntad de Dios. Y vea la oración. Dice versículo 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y 10, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás, en tierra. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios estaba disciplinando a Jonás, lo estaba castigando por su rebeldía. Él dijo, pues ya que me muera, pues ya. Y una vez le dijo un hermano que en una conferencia se puso malo y lo llevaron, vino emergencias, lo llevaron al hospital y lo fuimos a ver al hospital, ya lo van sacando, dice, ay hermanos, ¿por qué se preocupan? Dice, pues ya si me muero me voy con Dios. Y yo le dije, lo bueno fuera que te murieras, porque te vas con Dios y eres salvo. Pero malo que no te mueras y estás aquí batallando. Eso es lo más grave. Y lo digo con temor y temblor. Jonás tal vez estaba pidiendo la muerte. Y cuando vio que la muerte no llegó, hermano, ahora imagínense, 3 días en la panza de un animal. O sea, no es cosa fácil. Imagínense la angustia, la desesperación, el sofocamiento, el- lo nauseabundo. No lo digirió el pez, los jugos gástricos no acabaron con él. Entonces él comprendió que Dios lo estaba castigando. Y ora a Dios. Una gran enseñanza, hermano, que a veces Dios en nuestra rebeldía nos va a castigar. ¿Me está entendiendo, hermanos? Y en medio de la disciplina vamos a entender en qué fallamos a Dios. Porque después de cuando el pez vomita a Jonás, ¿qué hizo Jonás? Ahora sí que ya se fue a predicar. La ciudad era de 3 días de camino, dice que él en un día predicó. A ver, hermanos, cómo estaba de apurado. Entonces, hermano, esa es una gran enseñanza. En medio de la disciplina, en medio de la aflicción, orar a Dios. Yo siempre tengo un texto y todos lo conocemos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ore a Dios y Dios le va a mostrar, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Dios mío, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué es así contra mí? Y Dios te va a mostrar. Dios te va a enseñar por qué te está pasando eso. Amén, hermano. Y eso es una gran bendición, que Dios quiere que te arrepientas. Por eso dice Jonás aquí, yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Hermano, Jonás se arrepintió, hizo un voto, hermanos, de ahora sí cumplir con lo que Dios le mandaba. Y cuando Jonás tomó esa decisión, ¿qué sucedió? Mandó al pez y el pez, ¿qué hizo? Vomitó a Jonás. No lo vomitó en el mar. Ajá, lo vomitó en la costa, hermanos, en tierra. O sea, hermano, cómo podemos ver, hermano, la mano poderosa de Dios? La mano poderosa de Dios. No lo digirió, no lo vomitó en el agua, lo vomitó, todavía lo llevó allá. Hermano, entendamos, hermano. Yo recuerdo trabajando con unos compañeros, eran cristianos también. Él dice que estuvo en la cárcel 3 años. Mira, que rebelde y todo eso. Y él me dijo esto, Dios me mandó mi ballena. Dios me mandó mi ballena por mi rebeldía. Y le dije, ¿cuál fue tu ballena? Dice, el día que yo iba a salir de la cárcel, ¿quién sabe qué pasó? Me dieron otros 6 meses de cárcel. Ya iba a salir, ¿quién sabe qué pasó? Y me dan otros 6 meses de cárcel. Pero entendí. Yo ahora salí y trato de serle fiel al Señor. Hermano, en medio de la disciplina, en medio de la aflicción, oremos y hagamos, hermano, votos, arrepintiéndonos. Amén, hermano. Y aquí vemos, hermano, un gran ejemplo, un gran ejemplo. Hermano, no quise que fuera exhaustiva estos ejemplos, hermano, nos quedaron más ejemplos, pero vamos a continuar la siguiente semana, que ya sería para el otro año. Ah, no, todavía el 31, ¿ah? Todavía el 31, bueno, no falta el próximo domingo. Vamos a orar por la escuela dominical y continuamos con el culto. Padre Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad y mi oración, Padre, es que a través de estos ejemplos desarrollemos una vida de oración, toda oración, que nos acerquemos a ti con confianza, que no tengamos temor de presentar nuestras necesidades con todo tipo de oración, sabiendo que tú eres propicio a nuestras oraciones, que no sea una actividad ocasional,
sino que mi Dios sea un estilo de vida. Te lo ruego, te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar.